Hola, ¿cómo estamos, iglesia amadísima? ¿Cómo te encuentras, Valle? Bien y de buenas, qué bueno. Sean bienvenidos todos a esta nueva transmisión aquí en la Iglesia Cristiana Valle. Te damos la más cordial de la bienvenida, ¿sabes? De donde quiera que nos estés escuchando, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, sean bienvenidos todos. Mandamos un fuerte abrazo a la gente que nos escucha aquí en el Estado de México, en la Ciudad de México, en el interior de la República, en cualquier estado de la República Mexicana y también en el extranjero. Un abrazo allá a Atlanta, un abrazo a Carolina del Norte, un abrazo, en fin, a todos aquellos que nos están sintonizando en cualquier lugar del mundo. Y sabes, hoy podemos decir esto, y lo decíamos en predicaciones anteriores, porque Dios ha permitido que tengamos el día de hoy esta tecnología. Gloria a su nombre. Amén, iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué te parece si en este momento tú diriges tus manos de manera simbólica de donde estés hacia mí? Y vamos a pedirle juntos a Dios para que el mensaje que Dios tiene para ti, para mí, podamos oírlo, pero también vivirlo. ¿Te parece? Entonces, extiende tus manos hacia mí y dile: Padre, esta noche te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú uses la vida de tu siervo Ramón, y a través de él, Padre, puedas tú hablar a nuestros corazones. Úsalo, Señor, como persona. Quita todo pensamiento humano y solamente deja tu mensaje. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues qué alegría, iglesia, como te decía. ¿Cómo estás iniciando este mes de diciembre? ¿Cómo lo estás iniciando? ¿Con todo el entusiasmo? ¿Con toda la fe que Dios nos ha dado? Así es que qué bueno. Te felicito nuevamente, te pido, ¿verdad?, que tú puedas compartir este mensaje con otros. Hay desde tus redes sociales, ¿qué te parece? Si tú en este momento invitas a alguien y le dices: ya empezamos en Valle, vente a escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Regálale realmente unos minutos al Señor para poder escuchar esto que tiene para ti y para mí el día de hoy. ¿Te parece bien? ¿Ya estás ahí? Invitando a otros, compartiendo este mensaje que seguramente va a transformar tu vida y la mía y la de muchos otros. Mira, cuando tú crees esto, las cosas cambian. Siempre les decimos: ven con toda la actitud, ven a escuchar el mensaje, pero sobre todo, ponlo por obra, o sea, vívelo. Aquí nosotros tenemos una frase que el Señor revelaba a mi esposa Judía, la pastora, en donde decía alguna vez, ¿verdad?, que tenemos, fíjate bien, que aprender para vivir y para enseñar a otros. Aprender para lo aprendido, poderlo vivir y poderlo compartir o enseñar a otros. ¿Te gusta esta frase? Entonces, ¿qué te parece si el día de hoy tú y yo aprendemos este mensaje, lo ponemos por obra a través de vivirlo y lo podemos compartir, o sea, poderlo compartir, enseñarlo a otros tantos? Amén. Muy bien, mira, entonces dispón tu corazón ahí, ponte alerta, toma buenas notas, y qué bueno que estás con nosotros nuevamente. Te mandamos un fuerte abrazo. Fíjate que mientras orábamos, el Señor nos ha estado hablando aquí de manera presencial y también por línea de un tema muy importante que yo te quiero compartir de parte del Señor el día de hoy. Y la pregunta para ti es: ¿qué es lo que tú día con día le metes a tu corazón? ¿Qué es lo que tú día con día le metes a tu mente? ¿Qué tipo de pensamientos permites que lleguen directamente a tu ser? En cualquier segundo, en cualquier minuto, en cualquier hora, en fin, en todas las actividades que tú y yo estamos haciendo en el día a día. ¿Te has puesto a pensar que ese tipo de pensamientos, que ese tipo de actitudes son los que estás llenando tu corazón? Y sabes, es lo que te está haciendo que tú tomes acciones al respecto. Entonces, la recomendación inicial de este mensaje es: cuida tu corazón, de verdad, cuida tu corazón, porque fíjate lo que dice la Escritura. Vayámonos directamente a el libro de Proverbios. Acompáñame, por favor, para que veas lo que dice ahí el rey Salomón, el hombre más sabio, inspirado obviamente por el Espíritu Santo. Proverbios 4:23,
en esta traducción de la Reina Valera versión 60. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, porque de él brota la vida. Wow. ¿Cuántas cosas valiosas el día de hoy tú has guardado? ¿Cuántas cosas valiosas? Tal vez digas, mi vida, mi propia familia, la salud de los míos, tengo un remanente, tengo ya, ¿verdad?, una casa, las escrituras, o sea, tú guardas cosas de mucho valor. ¿Así es o no? Pero fíjate lo que dice la escritura, sobre toda cosa que tú puedas guardar, que es bueno que lo guardes y que lo cuides. ¿Qué te dice el Señor el día de hoy? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué tipo de pensamientos le metes a tu corazón en la mañana? ¿De pleito, de contienda, de preocupación, de arrogancia inclusive? ¿Qué tipo de pensamientos son los que alimentan tu corazón? Es importante, fíjate, porque si analizamos lo que la Biblia dice como definición de lo que es el corazón de una persona, dice, tu corazón es el núcleo de quién eres tú en realidad. O sea, todo gira alrededor de cómo está tu corazón actualmente. ¿Está bien delante de Dios? ¿Tienes un corazón recto? Wow, ¿verdad? Porque entonces tu vida y la mía debe de ser diferente. Cuando tú empiezas a guardar tu corazón, es cuando precisamente tú tienes una conexión directa con este Dios al cual generalmente venimos a alabar y venimos a escuchar y venimos a honrar su nombre. Fíjate bien lo que dice entonces aquí, por favor. ¿Cómo poder guardar el corazón? Y dice en Romanos 119, en los Salmos 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Alerta, jóvenes, tú vas a guardar tu corazón, ¿verdad? ¿Cómo? Guardando la palabra de Dios, y entonces Él lo va a limpiar. Qué fabuloso es esto, ¿no? Fíjate bien, cuando decides dejar tu propia voluntad y entregar tu vida a Dios, Él limpia y purifica tu corazón. Otra vez, cuando decides dejar tu propia voluntad y entregar verdaderamente tu vida a Dios, entonces Él va a limpiar y purificar tu corazón. Y como del corazón mana la vida, pues entonces va a brotar vida cada instante, cada segundo que estés poblando este planeta. ¿Te gusta esto que te está diciendo el Señor? ¿Cómo estás cuidando tu corazón, iglesia amada, persona, familia que nos escuchas, desde donde quiera que nos estés escuchando? ¿Cuántas veces no llenamos nuestro corazón de desesperanza, de angustia? ¿Cuántas inclusive veces no llenamos nuestro corazón de arrogancia y decimos yo sé todo, yo estoy bien, etcétera, etcétera? Mira, vamos a una escritura que el Señor nos ponía mientras nosotros compartimos el día de hoy su mensaje. Acompáñame, por favor. Vayamos al segundo libro de Samuel, el capítulo 15. Desde el verso 1 en la Reina Valera versión 60. ¿Estás alerta, iglesia? Deja de hacer lo que haces. Mira, regálale unos minutos al Señor y escucha bien este mensaje y toma buenas notas para vivirlo después y también para compartirlo, principalmente con tu familia, pero también con muchos otros. Dice aquí, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros, caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de un nativo de Israel. Entonces Absalón decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todo el que tiene pleito o negocios, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él le extendía la mano, la tomaba y lo besaba. De esta manera hacía que todos los israelitas que venían al rey a juicio, ¿verdad?,
lo hacía con todos los que venían al rey a juicio. Y fíjate, escucha esto, y así robaba Absalón el corazón de todo Israel. Qué tremenda historia, ¿no? Vemos cómo un hijo de repente, ¿verdad?, empieza a robar el corazón de la gente. Lo más importante, el núcleo de cada persona es asaltado, es robado por alguien que precisamente tiene intenciones diferentes. Y es que aquí la pregunta del día de hoy es: ¿qué se metía Absalón a su corazón, hermano? ¿Qué es lo que se metía Absalón para poder pensar que él podía usurpar, que él podía realmente quitar a su padre del reino, ¿no? O ser el que seguía de parte de David. ¿Estás de acuerdo? Si tú lees la escritura y la pregunta de hoy es: ¿a poco Dios no había sido claro? ¿A poco el Señor no le había dicho ya al profeta Samuel: ve y unge al David, porque es un hombre conforme a mi corazón? Eso lo sabemos porque cuando leemos la escritura, tanto para Samuel como para David mismo, él sabía que el que seguía, ¿verdad?, en el trono era David en ese momento, pero después también el Señor le iba a revelar a David que el que iba a ocupar su puesto, ¿quién era? Salomón. Por eso ahí en Primera de Reyes capítulo 2, cuando está por morir David, manda llamar a Salomón para darle algunos consejos y para que entonces se ponga en las manos de Dios para poder gobernar a su pueblo. ¿Era claro o no que era claro, iglesia? Era claro que el que seguía, ¿verdad?, o el que iba a ocupar el puesto de David era su hijo Salomón. Entonces, ¿qué pasaba con Absalón? Y aquí entonces es donde entra esta enseñanza tremenda para ti, para mí, para todos. Por eso muchas veces se dice que cuando hay un espíritu que está presente de Absalón es peligroso. Pero mira, hoy el mensaje también es para ti, para mí, para que examinemos nuestras actitudes y sobre todo nuestras intenciones. ¿Sabes? Un espíritu de usurpación, un espíritu de exhibicionismo, un deseo, ¿verdad?, tremendo de poder estar enfrente y gobernar o dirigir algo, cuando el Señor no ha dado ese llamado. Es tremendo, ¿no? ¿Te puedes imaginar en qué circunstancias estaba en ese momento el rey David? Acuérdate, había pecado, en ese momento él se sentía culpable, de alguna forma había reconocido, porque el Señor confrontó su pecado a través del profeta y él dijo: ese hombre al cual te estás refiriendo soy yo, acepta el pecado de la muerte de este hombre y de su pecado de adulterio. Y entonces no estaba en el mejor momento David. Sin embargo, el Señor, ¿verdad?, le dijo: ok, no quieres que te corrijan tus enemigos, lo voy a hacer yo. Pero en ningún momento el Señor lo quitó de rey, y en ningún momento, ¿verdad?, permitió que Absalón pudiera sucederlo en lugar de Salomón, hermanos. ¿Qué tipo de pensamientos vendrían al corazón de Absalón? De rencor, de odio, de justificación tal vez. No, es que mi padre está mal, es un inepto, ahora él no merece ya gobernar, el que voy a gobernar soy yo. Además, Salomón es el hijo de producto de un adulterio, y etcétera. Una serie de razones y de justificaciones, hermanos. ¿Y a qué lo llevaron a Absalón? Cosas tremendas pasaron, ¿te acuerdas? Porque finalmente Absalón decide, ¿verdad?, usurpar un lugar que no le correspondía. Y mira, precisamente, ¿verdad?, tú puedes leerlo en la escritura. Allí en el segundo libro de Samuel igual, pero en el capítulo 16, fíjate lo que dice a partir del verso 7. Y decía Simei, maldiciendo: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl en este tu reinado. O sea, mucha gente criticaba al rey David, mucha gente se le paraba enfrente y le decía: tú te lo mereces porque tú cometiste este pecado, por eso estás pasando lo que estás pasando. Inclusive aquí mismo puedes leer en los siguientes versos, el 9, ¿verdad? Entonces, en donde un aliado, Bisaí, del rey David, que le dice: oye, no permitas que este hombre te hable así, no permitas, ¿verdad?, que este hombre te diga, empiece a maldecirte. Fíjate lo que dice: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey?
Y entonces aquí podemos ver la situación del estado de ánimo del propio David. Estaba él acongojado, estaba realmente arrepentido, estaba dolido. Él decía, mira, si él me está maldiciendo es porque Dios lo está permitiendo, y no es así muchas ocasiones, hermano. Cuando el Señor te está corrigiendo, el Señor empieza a tratar, pero tú tienes que tener cuidado de cuidar tu corazón. Fíjate cómo inclusive aquí David permitía ese tipo de blasfemias en contra del rey y de la misma autoridad del pueblo de Dios. Por eso sus aliados que dicen, no permitas que este hombre te falte al respeto, este perro muerto, ¿cómo lo llama? ¿Por qué permites eso? Etcétera, ¿no? Y entonces cuando permite eso, pues claro que su hijo Absalón en su corazón se empezó a llenar ¿de qué? De ese ego, de esa situación de decir, yo voy a ser el rey, tú no sirves para nada. Mira, en el verso 20 dice, entonces dijo Absalón a Ahitofel, dad pues consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así te fortalecerán las manos de todos los que están contigo. ¿Qué sucedió? Que entonces desde antes Absalón, cuando empezó a llenar su corazón, ¿verdad?, de soberbia, cuando empezó a llenar su corazón en contra de su padre, y era el rey, hermano, ¿qué sucedió? Dice la escritura, cuando leímos al principio, se empezó a llenar de gente, se empezó a llenar de carros, o sea, empezó a hacer toda una serie de cosas que le dieran prestigio para poder cumplir el plan que en su corazón tenía. ¿Te acuerdas de lo que leímos ahí al principio? ¿Recuerda, iglesia? Como dice segundo libro de Samuel capítulo 15, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros, caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. ¡Wow!, ¿no? Todo el escenario para poder usurpar un lugar que no le correspondía. Y si tú te acuerdas ahí en el libro de Esther, ¿te acuerdas del rey Asuero? Cuando de repente el rey estaba en su mayor apogeo, ¿te acuerdas de ese tiempo? En donde el rey Asuero, ¿verdad?, cita a todo su ejército, a todo su principal, ¿verdad?, gabinete, inclusive ha de haber invitado, como dice la escritura, príncipes de sus 127 provincias. ¿Y qué les enseñó? Toda la majestad del reino. ¿Con qué objeto? De ver la grandeza que tenía. Y eso da respeto, hermano. Entonces, ¿qué hizo Absalón de manera inteligente? Se empezó a llenar de carros, de hombres importantes. Inclusive, mira, este verso que te acabo de leer, el verso 20 del segundo libro de Samuel, pero el capítulo 16, muestra cómo él conquistó el corazón de uno de los principales aliados del rey David, el profeta Ahitofel. Qué tremendo, ¿no? Qué traición tan grande, ¿no? Pero cómo trabajaría el corazón Absalón para poder robar a ese hombre. Como cuando el enemigo le roba el corazón a gente y hay una traición, a pesar de lo que sea, ¿no? Porque aquí estamos viendo, a pesar del pecado, el Señor le había perdonado a David y le había puesto también las consecuencias de eso para él. Tremenda situación. El principal profeta del rey David ahora estaba del lado de Absalón, y es el que le daba consejo. Y claro que era un profeta de Dios, no un farsante, sino realmente él sí era un profeta. Y fíjate bien lo que dice aquí, ¿no?, que ya leímos, que de repente dice, entonces dijo Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer, y le empieza a decir, acuéstate con las concubinas de tu padre, y le da consejos para atacar al rey David y destruirlo. Pero en ese momento, ¿qué pasa? Mira, vamos a la escritura, vámonos al segundo libro de Samuel, pero ahora te voy a llevar al siguiente capítulo, por favor. Acompáñenme todos ahí con sus Biblias o escuchen esto que voy a leer. Ahora vamos a leer precisamente segundo de Samuel, pero el capítulo 17. Escucha esto. Entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él irá y mataré al rey solo. Dice, y todo su pueblo va a oír, y entonces cuando esté solo yo lo voy a matar. Wow, Señor. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto todo el pueblo,
estará en paz. ¿Qué pasa? Cuando tú le pegas al verdadero líder, cuando el enemigo le pega a los padres, cuando el enemigo le pega a la autoridad de la casa, en todo se viene abajo, hermano. Era inteligente este hombre porque Agitofel era un profeta, o sea, recibía ese conocimiento de un Dios poderoso. Y a lo mejor tú dices, ahí está, el Señor estaba con él, pero fíjate lo que pasa después. Cuando escuche este consejo que le da Agitofel, este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Es el verso 4 del capítulo 17. Y dijo Absalón, llamad también ahora a Husai, arquita, para que así mismo oigamos lo que él dirá. Cuando Husai vino a Absalón, le habló diciendo, así ha dicho Agitofel, ¿seguiremos un consejo o no? Di tú. Entonces Husai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Agitofel no es bueno. Tremendo, ¿no? Llaman a otro profeta y le dice, ¿sabes lo que él dijo ahora? No viene de parte de Dios. Lo que dijo de ahora no es bueno. Mira, yo te voy a dar una estrategia diferente. Y entonces cuando este hombre, que lo podemos leer aquí tú y yo después, en este segundo libro de Samuel, el 17, te das cuenta que este nuevo consejo conquista más el corazón de Absalón y dice, efectivamente, creo que tu consejo es mejor que el de Agitofel. Y entonces siguen el consejo de ¿quién? De Husai. Y fíjate lo que dice en este capítulo 17, te repito, pero en el verso 15. Y dijo luego Husai a los sacerdotes Sadok y Abiatar, así aconsejó a Agitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejaré yo. Por tanto, enviar inmediatamente y dad aviso a David, diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino que pasa luego el Jordán, para que no seas destruido, el rey y todo el pueblo que con él está. ¿Qué sucedió? Que Dios entonces confundió las cosas, hermano, e hizo que el consejo acertado de Agitofel, porque era su profeta, pareciera menos ante lo que Absalón estaba escuchando. Sin darse cuenta Absalón que precisamente este profeta fue movido por Dios para confundirlo y para que no mataran al rey David ni destruyeran a su pueblo en esta lucha y en este pleito. ¿Te puedes dar una idea? Que Dios mismo confundió al supuesto usurpador. ¿Te das cuenta cómo todo el corazón de este hombre no lo cuidó? ¿Y sabes a qué lo llevó? Pues a perder la vida. No nada más Absalón, sino todo el conjunto de las personas que estaban con él. ¿Ves lo delicado? ¿Ves lo delicado cuando tú como padre, como mamá, como líder, como responsable de tu hogar o de tus actividades, no cuidas tu corazón? Esto le pega a todo tu entorno. Qué triste y qué difícil es esta situación. La verdad es muy lamentable. Por eso el Señor dice en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu ¿qué? Tu corazón, porque de él mana la vida, brota la vida. Y entonces hoy tenemos tú y yo que revisar en nuestro día a día, oye, ¿cómo anda mi corazón? Mi corazón quiere, por ejemplo, sobresalir en mi empleo, quiero usurpar los puestos que me corresponden, ¿estoy pensando adecuadamente o estoy pensando mal? Porque sabes, el corazón el Señor te lo dio y te da un libre albedrío, es el núcleo de tu ser. Así es que a través del corazón tú puedes tomar decisiones que muchas veces son para bien, pero muchas veces te llama por el camino del mal. ¿Qué te limpia de eso? Te limpia escuchar la palabra y vivir la palabra de Dios. Dejarle todo tu ser a ese Dios para que Él trabaje y empiece a limpiar esos malos pensamientos que llegan. ¿Cuántas veces esos pensamientos son pensamientos de separación? ¿Cuántas veces esos pensamientos no son de frustración? ¿Cuántas veces esos pensamientos no son de autosuficiencia? ¿Cuántas veces hemos escuchado personas, verdad, a través de la iglesia de Cristo, que en lugar de respetar un ministerio, ellos dicen, yo nada tengo que aprender de esa gente, yo soy mejor? Qué tremenda situación. Qué robo tan grande hace el enemigo de esos corazones. Y mira, te voy a decir, vamos por favor ahora al Nuevo Testamento. Acompáñame a Lucas, por favor. Acompáñame a Lucas, ¿sí? Y te voy a decir lo siguiente. En Lucas, por favor, capítulo número 18.
Y vamos a ver la historia del fariseo y el publicano. ¿Recuerdas? Dice aquí, Lucas 18, el verso número 9. Fíjate, a los que confiaban en sí mismos como a justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno como fariseo y el otro como publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Escucha: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Te das cuenta? Y yo te quiero preguntar, ¿cómo llegó este fariseo a pensar de esa manera tan arrogante? Yo no soy igual que los demás, yo sí estudio, yo no soy igual que los demás, yo sí me esfuerzo, etcétera. Y sin embargo, un hombre que reconoce su condición, cuando uno falla, cuando uno peca, lo primero que hace es ir a Jesús y reconocer ante Él: ten misericordia. En otras palabras, ¿no? Sé propicio, o sea, apiádate de mí, Señor, como pecador. Y fíjate lo que dice entonces: os digo que este descendió, dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así es que mucho cuidado con esos pensamientos de arrogancia, mucho cuidado con esos pensamientos de exhibición, de protagonismo, de usurpación, hermano. Y mucho cuidado con los pensamientos que llegan a tu ser, porque a lo mejor tú estás pasando por un problema, una travesía, y te sientes menospreciado, porque a lo mejor tú dices: Señor, yo no puedo con este empleo, porque a lo mejor tú dices: Señor, mis recursos son muy pocos. Y fíjate lo que te dice el Señor otra vez allí en Mateo 6, hermano, en los versos 31. Sí, fíjate, el Señor te dice: yo conozco todas tus necesidades, mas buscar primeramente mi reino y mi justicia, y yo voy a añadir, voy a suplir toda necesidad. Es hermoso, ¿no? Cuando tú empiezas a meter la escritura, cuando tú aceptas lo que Dios te ha dado, porque sabes, Dios nos da mucho más a todos y en abundancia. Y mira, fíjate bien, vamos a ver un corazón hermoso, hermano. Te quiero llevar ahí por los tiempos de diciembre, aquí al Evangelio otra vez de Lucas, pero en el capítulo 1. Acompáñame, por favor. Vamos a ver cómo el Señor anuncia el nacimiento de Jesús. Amén. Fíjate bien en el verso 26. Lucas 1, 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, a la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbió por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, o sea, no soy casada. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella está ahora, concebirá un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María, escucha este corazón. ¿Qué dijo María? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Te das cuenta cómo el Señor lo decía en David? ¿Cómo le dijo al profeta Samuel? ¿Sabes qué? Desecho a Saúl,
pero ahora he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Y lo que significaba un hombre conforme al corazón de Dios es que él iba a obedecer todo lo que Dios le mandara. Y vemos ese tipo de corazón aquí con María. Como inclusive María le dice, ¿verdad?, al ángel del Señor: ¿sabes cómo voy a concebir si no tengo esposo? Pero ¿qué le dice? Cuando le da los propósitos excelsos, María se da cuenta y dice: wow, yo voy a traer al Salvador del mundo. Y entonces ella, ¿qué hace? Renuncia a su vida y entrega su vida al Salvador, a un Dios poderoso. ¿Ves el corazón, hermano? Porque muchas veces decimos: qué bonito, ella quedó, finalmente obedeció. No, mira, analicemos qué se metió a su corazón María. Primero es cuando dijo: no soy casada, simplemente dijo: estoy empezando mi vida, soy joven, deseo un esposo, deseo una familia, Señor. Eso era. Pero después que el Señor le dio sus propósitos a ella de manera específica, ¿qué dijo en su corazón? Obedezco. Un corazón conforme al de nuestro Señor poderoso. Y sabía que iban a venir críticas, y sabía que iban a venir humillaciones, y sabía que venían ataques, y sobre todo ella dijo: adelante, Señor, hágase con tu sierva lo que tú quieras. Dime si no es hermoso esto, hermano, ver el tipo de corazón. ¿Y por qué seguramente metió todo esto a su corazón María? Porque entendió el propósito de Dios para su vida, hermano. Entonces, ¿sabe? Todos tenemos un propósito en esta vida. Y escuche bien, hermano, para terminar casi, por favor. Escuche bien lo que dice el Señor aquí. Ahí en Mateo capítulo 9, cuando de repente unos hombres llevan un paralítico, ¿verdad?, para que el Señor Jesús lo sane. ¿Recuerdas? Que esos amigos del paralítico lo llevan y que tienen que descenderlo por ese techo, abrir el techo literalmente para poder bajarlo. Cuando de repente el Señor ve a este paralítico, ¿qué le dice ahí en Mateo 9, en el verso 2? Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Te das cuenta del corazón de esos hombres al tener fe y confianza en Jesús? Y sin embargo, ¿verdad?, ¿qué le dice al paralítico? Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué piensan mal en vuestros corazones? Así es que, hermanos, cuidemos nuestros corazones. Si tú estás atravesando tal vez por un divorcio, estás atravesando por falta de salud, por falta de empleo, por falta de ánimo, o tú generalmente, ¿verdad?, inclusive no te das cuenta de toda la contienda que hay en tu corazón. Hoy te repito, dile a Dios: examina mi corazón y cámbiame, Señor. Vayamos al Salmo 139, los versos 23 al 24. Porque entonces, ¿qué debemos de hacer cuando ahorita alguien dice: sabes, mi vida está mal, pastor? He estado sufriendo tal vez una separación, he estado sufriendo una soledad, he estado sufriendo por años una carencia, no me encuentro, Señor, a pesar de que yo te sirvo, a pesar de que yo estoy, o simplemente, Señor, puede haber una persona que no tenga la menor idea de tener una relación con un Dios vivo. Y hoy te está diciendo el Señor a ti, iglesia amada y persona que escucha a través del Salmo 139. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Qué hermoso salmo, hermano. Qué hermoso, ¿no? Qué humildad de decir a alguien: ¿sabes qué, Señor? Yo mismo no sé si tengo ahorita problemas, no, yo mismo, Señor, no sé si está llegando arrogancia a mi vida. En este momento no sé, Señor, si estoy teniendo un corazón duro y no un corazón blando, como dice tu escritura. Padre, por favor, examina mi corazón, Señor. Examina mi corazón y conócelo, Señor. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y si hay, Señor, en mi camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Esa es la frase de todos los tiempos. Usted se ha sentido mal, usted le ha permitido a su corazón tener malos pensamientos, malos deseos, etcétera, o simplemente no lo ve. Póstrese hoy frente a este Dios poderoso y dígale a Dios: examíname, Señor, y prueba mi corazón, Señor. Y si ves que hay algo mal, parafraseando, quítalo de mi vida, Señor, y ayúdame a caminar
por el camino que vale la pena, por el camino eterno de tu mano, Señor. Señor, yo le ruego, Señor, que toda persona y toda familia que esté escuchando este mensaje, Padre, escudriñe nuestro corazón, Señor. Y si ves, Señor, que existe perversidad en él, hoy te damos autorización, Señor, para que tú nos examines y nos limpies de toda perversidad. Y ayúdanos a caminar por el camino que vale la pena, por el camino eterno, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Iglesia amada, ¿te gustó este mensaje que Dios te dice? ¿Cómo nos dice? Guarda tu corazón, guarda los pensamientos, guarda tus actitudes, guarda esa arrogancia, quita toda mentira, Señor, de mi vida. Bástate de mi gracia, decía el Señor en otra escritura, solamente. Amén, hermano. Con Dios somos más que vencedores. Así es que esta escritura que te leí al final de Salmo 139, guárdala en tu corazón, hermano. Y siempre que tú sientas que estás yendo hacia adelante y que estás usurpando y que además puedas decir tengo derecho y eso, o estés totalmente del otro lado menospreciando tu vida, sufriendo, dile: Señor, ayúdame a continuar de tu mano. Dame un corazón conforme al tuyo. Amén, iglesia. ¿Te gustó este mensaje? Compártelo con otros. Estamos en comunicación, acuérdate, el próximo viernes tenemos aquí nuestra posada en Valle. Y sabes, de manera presencial, este día lo dedicamos para agradecer a nuestro Dios todo lo que ha hecho, orando para que Dios nos proteja, para que nos guarde y sobre todo para que nos examine y para que día con día podamos caminar de la mano con Él. Empezando por agradecerle todo lo que ha hecho aquí en esta iglesia, sanidades, milagros, señales, prodigios y sobre todo la oportunidad de que cuando fallemos podamos clamar a un Dios que nos ama y nos dirige. Te mando un fuerte abrazo, iglesia, de todo corazón. Acuérdate también, los domingos tenemos dos reuniones, la primera a las 9 y la segunda a las 12. Véngase, iglesia, véngase a convivir. ¿Tiene usted problemas? ¿Tiene usted situaciones de un corazón mal? Véngase para clamar a Dios y buscarlo con todo su corazón y verá cómo Dios siempre va a tener la solución para tu vida y para mi vida. Un fuerte abrazo nuevamente. Dios con nosotros.